Muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero extender un afectuoso saludo a la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, a su coordinadora general, Fanny Cuiru, a todos los coordinadores, así como al equipo técnico. Mi agradecimiento por la invitación para ser parte de los capacitadores de este proyecto emblemático, la Escuela Indígena de Formación Evaristo Nucuaj. Mi nombre es Paulina Mosquera Hidalgo y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a esta presentación titulada Propiedad intelectual y conocimientos tradicionales, herramientas estratégicas para la protección del patrimonio biocultural. Durante los próximos minutos vamos a reflexionar sobre el valor de los conocimientos tradicionales, los desafíos que enfrenta su protección y los mecanismos que ofrece la propiedad intelectual para contribuir a su reconocimiento, gestión y salvaguardia. Más que una aproximación jurídica, esta presentación plantea establecer una visión estratégica que permita comprender cómo estos mecanismos pueden apoyar a la protección del patrimonio cultural y los conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación. Para organizar nuestro recorrido, abordaremos 6 temas principales. En primer lugar, revisaremos conceptos sobre los conocimientos tradicionales y por qué son importantes. Posteriormente, analizaremos los principales desafíos que justifican su protección. En tercer lugar, estudiaremos conceptos básicos de la propiedad intelectual y algunas de sus herramientas más relevantes. En cuarto lugar, vamos a abordar herramientas más específicas de propiedad intelectual como los derechos de autor, las marcas, las indicaciones geográficas, patentes y también mencionaremos los registros comunitarios de conocimientos tradicionales. Finalmente, conoceremos una propuesta para implementar un mapa de propiedad intelectual comunitario y concluiremos con algunas reflexiones finales estratégicas. Y vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Quién debería beneficiarse cuando un conocimiento tradicional genera valor? Esta pregunta parecería sencilla, pero constituye uno de los debates más importantes en materia de propiedad intelectual, biodiversidad y derechos colectivos. Cuando un conocimiento tradicional contribuye al desarrollo de productos, investigaciones o actividades económicas, surge la necesidad de reconocer quiénes son sus legítimos poseedores y cómo garantizar que participen de manera justa y equitativa en los beneficios que se generen. Esta reflexión será el hilo conductor de toda la presentación. Empecemos. ¿Qué son los conocimientos tradicionales? De manera general, podríamos mencionar que son conocimientos colectivos que pertenecen a los pueblos, nacionalidades y comunidades y que forman parte de su acervo cultural. Sin embargo, yo quiero aquí hacer un paréntesis, porque pienso que los conocimientos tradicionales están definidos en el propio ámbito de la comunidad, en su cosmovisión, en su interacción. Y aquí nada más vamos a plantear características principales que han sido identificadas en distintos foros internacionales gracias al aporte valioso de los miembros de pueblos y nacionalidades que han participado en estas discusiones. En primer lugar, se identifica un conocimiento tradicional porque no pertenece a un solo individuo, sino a un conjunto de personas que forman parte de un pueblo, de una nacionalidad y de una comunidad. En segundo lugar, es importante resaltar
esta memoria viva, porque son conocimientos que han sido transmitidos de generación en generación, comunicados de manera oral, de padres a hijos y también desde la práctica. Y esta característica es lo que los identifica como un conocimiento dinámico, porque evoluciona y se adapta a los cambios. Y en este sentido, yo nada más quiero recordar lo que se vivió en la pandemia del COVID-19 en muchas comunidades, donde el uso de plantas ayudó a que muchas personas de la comunidad evitaran irse a hospitales y pudieran ser curadas con estos conocimientos que ya estaban en la comunidad y que simplemente se adaptaron a la necesidad de atender la pandemia. Acá en el Ecuador, en algunas comunidades de la Amazonía, tuvimos la oportunidad de conocer experiencias al respecto y de cómo estos conocimientos ayudaron a superar esta pandemia en los territorios. Y justamente esta vinculación al territorio, a la cultura, a la historia y a la identidad es lo que imprime una huella digital a este conocimiento tradicional, que sin lugar a dudas está vinculado íntimamente con la naturaleza porque surge de la interacción sostenible. Es más, ustedes mejor que nadie conocen que en los territorios donde existe mayor biodiversidad, también existe mayor presencia de pueblos y comunidades que gracias a esta interacción y a este desarrollo de conocimientos han contribuido a que esta biodiversidad se mantenga en esos territorios. Nuestra siguiente reflexión es, ¿por qué son importantes los conocimientos tradicionales? Y sin lugar a dudas, los conocimientos tradicionales tienen una enorme relevancia para nuestra sociedad. En primer lugar, porque contribuyen a la conservación de la biodiversidad mediante prácticas sostenibles desarrolladas durante generaciones. Y gracias a ellos, territorios como la Amazonía son considerados como el pulmón del planeta. También son importantes porque fortalecen la identidad y la memoria histórica de los pueblos. Gracias a estos conocimientos podemos mantener un vínculo con la memoria de nuestros antepasados. También constituyen una fuente de inspiración para la investigación científica, la innovación y la búsqueda de soluciones frente a desafíos contemporáneos, como fue el caso de la aplicación de medicina natural en el caso del COVID-19. Finalmente, porque aportan al desarrollo sostenible, porque promueven formas equilibradas de interacción entre las personas y la naturaleza. Y una vez que hemos planteado 4 de los ámbitos por los cuales son importantes los conocimientos tradicionales, es interesante también preguntarnos, ¿por qué necesitan protección? Y a pesar de su importancia, los conocimientos tradicionales han enfrentado múltiples desafíos. Uno de ellos es la falta de reconocimiento por parte de los sistemas jurídicos convencionales. Años atrás, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual desarrolló un estudio para identificar los países y las regiones que contaban con legislaciones en este sentido. Apenas 17 países contamos con legislación sobre protección de conocimientos tradicionales. Este resultado llama la atención, pero también debe llamarnos a la acción para que fomentemos y también construyamos legislación que esté encaminada a esta protección, no solo en el ámbito doméstico, en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. También existe el riesgo de la apropiación indebida, es decir, cuando terceros utilizan estos conocimientos sin la autorización, sin el consentimiento libre, previo e informado.
que es una etapa en la cual la persona interesada en el conocimiento tradicional solicita este acceso bajo condiciones que la propia comunidad establece. Y esta apropiación indebida ha traído mucho perjuicio a nuestras comunidades, no solo por la falta del reconocimiento como origen del conocimiento tradicional, sino también porque han sido perjudicados al no recibir una justa y equitativa distribución de los beneficios que muchas veces económicos se han generado como resultado del uso de los conocimientos tradicionales. A esto también se suma el riesgo de la pérdida cultural asociado a la interrupción de los procesos de transmisión entre generaciones. Por estas razones y por muchas más, proteger los conocimientos tradicionales implica fortalecer derechos colectivos, preservar un patrimonio de enorme valor para la humanidad y también tomar conciencia de que estos conocimientos tradicionales han sido la base para el desarrollo de nuestras sociedades y que también es importante establecer mecanismos de protección para que puedan permanecer en el tiempo. Para finalizar este primer bloque, preguntémonos, ¿por qué es importante proteger los conocimientos tradicionales? La protección de los conocimientos tradicionales responde no solamente a una necesidad de índole jurídico, sino también a un compromiso ético con la diversidad cultural y los derechos colectivos de los pueblos y comunidades. Proteger estos conocimientos permite corregir desigualdades históricas, reconocer el aporte de las comunidades a la generación de conocimiento. Asimismo, contribuye a preservar prácticas culturales, evitar usos no autorizados, promover la distribución justa y equitativa de los beneficios, fomentar el uso responsable de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, y fortalecer la capacidad de decisión de los pueblos sobre su patrimonio cultural. En definitiva, proteger los conocimientos tradicionales significa proteger la diversidad biocultural y garantizar su transmisión a las futuras generaciones. Y en este sentido, la propiedad intelectual ofrece herramientas que podrían proteger, garantizar la justicia, el respeto cultural y la sostenibilidad cuando podamos realizar uso de estas herramientas de manera estratégica y enfocado desde un ámbito comunitario. Ya nos encontramos en el segundo bloque de nuestra presentación y aquí es importante abordar qué es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un sistema jurídico diseñado para reconocer y proteger las creaciones e innovaciones de la mente humana. ¿Qué protege? ¿Qué puede ser objeto de esta protección? Dentro de la propiedad intelectual encontramos diversas categorías, entre ellas las obras literarias, como los libros. También encontramos obras artísticas como la música, pintura, danza, fotografías, diseños. En cuanto a innovaciones, es preciso identificar que se protegen también las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales. Otro ámbito muy importante dentro de la propiedad intelectual son los signos distintivos, entre ellos las marcas, los nombres comerciales, los logotipos, las denominaciones de origen. También por propiedad intelectual se protege a los programas de computación y las expresiones culturales. Su finalidad principal es incentivar la creatividad, la innovación y la generación de conocimiento. Es importante señalar que la propiedad intelectual no fue diseñada originalmente para proteger conocimientos tradicionales. Sin embargo, algunas de sus herramientas pueden contribuir de manera
complementaria a su reconocimiento y protección. Existen diversos mecanismos de propiedad intelectual, entre ellos las patentes, que impiden imitaciones y usos no autorizados de invenciones. Los diseños industriales, que permiten proteger características visuales de productos. Preservan, por tanto, esta identidad visual. Como vemos en el caso de una simple silla, puede transformarse en un diseño que pueda ser distinto frente a otro tipo de diseños de sillas. Las indicaciones geográficas, por su parte, vinculan la calidad y la reputación de un producto con su lugar de origen. Son importantes porque promueven el desarrollo local y sostenible. Además de los mecanismos mencionados anteriormente, tenemos marcas colectivas que fortalecen la identidad y evitan usos indebidos de la identificación de un producto o de un servicio. Los derechos de autor que protegen la creatividad y la expresión de las ideas. En algunas legislaciones también contamos con derechos sui generis, es decir, regímenes especiales diseñados para proteger los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales. Estos regímenes aseguran la protección adecuada y efectiva de activos intangibles de nuestros pueblos y comunidades. Cada herramienta de propiedad intelectual responde a necesidades diferentes. No existe una solución única aplicable a todos los casos y por eso es importante identificar con qué activos intangibles contamos y qué herramienta será la más adecuada para su protección. La clave, por tanto, está en combinar estas herramientas con el respeto a la cosmovisión, la gobernanza y los protocolos comunitarios de cada pueblo. En este bloque vamos a ver de manera específica las características de ciertos mecanismos de propiedad intelectual. Y en primer lugar tenemos a los derechos de autor. ¿Qué protege este mecanismo? Protege las expresiones originales fijadas en un soporte tangible, que ha sido el resultado de la creatividad e intelectualidad de su autor. De manera ejemplificativa, los objetos de protección pueden ser cantos, música, relatos literarios, diseños y obras gráficas, material educativo, obras audiovisuales como videos, documentales, grabaciones, y también por derecho de autor se protege al software, a los sistemas informáticos. ¿Cuál es la ventaja estratégica de esta herramienta? Es otorgar al autor el control, la potestad y la facultad de controlar la reproducción, la distribución, la comunicación pública de su obra. En el ámbito de derecho de autor, tenemos varias herramientas a nivel internacional, como el Convenio de Berna, que se adoptó en el año de 1886. También está presente en el ámbito comercial en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC, y gran parte de los países a nivel mundial tienen una legislación para la protección de los derechos de autor. Es así, por tanto, que los derechos de autor fomentan la creatividad, la cultura, la innovación y contribuyen al desarrollo social y económico. Algo que es muy importante es que ustedes conozcan que el derecho de autor protege la forma de expresión, no el conocimiento o las ideas en sí. Y es un derecho, además, humano. Su reconocimiento no se da por su registro, sino por la creación misma de la obra. Es una herramienta muy interesante y muy útil desde el ámbito de nuestros pueblos y comunidades.
La siguiente herramienta de propiedad intelectual que vamos a ver son las marcas colectivas. Las marcas colectivas son signos distintivos utilizados por los miembros de una organización para identificar productos o servicios que comparten determinadas características. Su función principal es fortalecer la identidad colectiva, diferenciar productos en el mercado y generar confianza entre los consumidores. Además, permiten incrementar el valor comercial de los productos y fortalecer procesos de organización comunitaria. Como ejemplos tenemos artesanías, chocolate comunitario, café comunitario o productos naturales. ¿Cuáles son los beneficios principales de utilizar esta herramienta de propiedad intelectual? En primer lugar, porque le damos una identidad a nuestro producto y por tanto se fortalece el sentido de pertenencia de los miembros que son parte del proceso productivo. La marca colectiva también hace referencia al origen común de los productos y servicios, que siguen una trazabilidad en todo el recorrido de su producción y esto genera confianza en los consumidores. Existe también una diferenciación porque la marca colectiva distingue productos de la comunidad frente a otros similares en el mercado y también le da un valor comercial porque aumenta el valor percibido de los productos y abre oportunidades. Las marcas colectivas son herramientas especialmente valiosas cuando se busca posicionar productos asociados a una identidad colectiva y a prácticas productivas específicas. Otra herramienta de propiedad intelectual que es interesante conocer se trata de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que son signos que identifican productos como originarios de un lugar determinado. Pero este lugar le da unas condiciones por el ámbito geográfico, pero también por el ámbito humano. Los productos que están reconocidos con denominaciones de origen tienen una vinculación con un territorio, con un lugar de origen que le aporta características únicas a ese producto. Por tanto, el producto tiene una calidad, atributos y cualidades vinculadas al territorio y en conjunto con el quehacer de los productores se denota una reputación que es el reconocimiento y confianza en el mercado de su origen y calidad. Varios son los ejemplos de productos que están reconocidos con denominaciones de origen. Tenemos al cacao, tenemos ciertos tipos de café, artesanías, también productos forestales y no maderables. El mensaje clave en esta herramienta de propiedad intelectual es que el valor de este producto está vinculado al territorio donde se produce y también al factor humano que lo produce. Finalmente, dentro de las herramientas de la propiedad intelectual, vamos a ver ciertas características de lo que es una patente. Y debemos decir que esta es una herramienta que protege invenciones que representan una solución técnica nueva a un problema y que pueden aplicarse de manera industrial. Las patentes constituyen un mecanismo de protección para invenciones que cumplen tres requisitos. La novedad, es decir, que la invención no debe haber sido divulgada al público, debe tener también una actividad inventiva que no debe resultar de la aplicación obvia para un experto en la materia y también debe tener una aplicación industrial, es decir, producirse o utilizarse en algún tipo de industria. Como ejemplos tenemos medicamentos que tienen patentes registradas, procesos industriales, productos biotecnológicos y algunas tecnologías. Es decir, las patentes son ampliamente utilizadas en sectores tecnológicos, farmacéuticos e industriales. Sin embargo, una patente tiene una duración que es de 20 años. Pasado este tiempo,
la patente pasa a un dominio público. A través de una patente, el titular obtiene un derecho exclusivo para explotar una invención durante un periodo determinado, que es los 20 años. ¿Cuál es la ventaja estratégica de la patente? Es que permite al titular excluir a terceros de fabricar, usar, ofrecer en venta o comercializar la invención sin su autorización. Las patentes son territoriales. Su protección solamente se reconoce en los países en los cuales ha sido solicitada. Aquí es importante reconocer que existe una vinculación entre los conocimientos tradicionales y patentes, ya que muchas veces investigaciones que han partido en el acceso a conocimientos tradicionales de pueblos y comunidades, luego han servido para desarrollar productos o procesos industriales que han sido registrados. Por eso es muy importante que en el ámbito de las patentes se identifique el origen del conocimiento que ha dado lugar al desarrollo tecnológico y que si este origen es de un conocimiento tradicional, se indique quiénes son sus legítimos poseedores. ¿Con qué objeto? Justamente para salvaguardar que el acceso a ese conocimiento tradicional se ha producido por el consentimiento libre previo e informado de la comunidad y también gracias a lo cual la comunidad pueda tener una distribución justa y equitativa de beneficios monetarios y no monetarios resultante del registro de la patente. En esta etapa vamos a entrar al tercer bloque de la presentación y hablaremos de los registros comunitarios y bases de datos. Estas herramientas no son propiamente parte del régimen de propiedad intelectual, pero sí están presentes en legislaciones sui generis encaminadas a la protección de conocimientos tradicionales. Los registros comunitarios y las bases de datos constituyen herramientas para documentar, organizar y gestionar información de valor cultural y estratégico. Pero su objetivo fundamental no es ese, sino contribuir a la protección, gestión y salvaguardia de los conocimientos tradicionales. Se puede plantear un proceso de construcción de registros comunitarios y siempre dentro de la forma de toma de decisiones del ámbito comunitario. Este proceso podría estructurarse en 4 etapas. Primero, identificar la información relevante y su valor, determinar qué conocimientos tradicionales son secretos y deben permanecer bajo esa confidencialidad. Un segundo paso puede ser la documentación y para ello será muy importante que la propia comunidad identifique a uno o más custodios para que posteriormente puedan organizar, clasificar esa información y gestionar el control, el acceso y actualización de los conocimientos tradicionales que formarán parte del registro comunitario. Entre sus principales beneficios se encuentra la preservación de la memoria colectiva, la generación de evidencias sobre la existencia previa del conocimiento tradicional, muy importante para identificar accesos indebidos. Otro tercer beneficio sería la gestión eficiente en el ámbito comunitario de esa información y la prevención de procesos de apropiación indebida. En otras palabras, es documentar adecuadamente los conocimientos tradicionales para fortalecer su protección y facilitar su transmisión a las futuras generaciones. La pregunta en este punto de la presentación es, ¿puede la propiedad intelectual ayudar a proteger a los conocimientos tradicionales? La respuesta es sí. La propiedad intelectual puede ser una herramienta complementaria que ayude a la protección de los derechos colectivos sobre los conocimientos tradicionales. Y esta protección puede ser reflejada en que a través de la propiedad intelectual se puede reconocer
los derechos sobre el acceso a estos conocimientos tradicionales que pertenecen a los pueblos y comunidades. Esta protección, por tanto, ayuda a prevenir la apropiación indebida y usos no autorizados. También puede contribuir al respeto a la diversidad cultural y al patrimonio de los pueblos al valorizar estos conocimientos que se encuentran dentro del ámbito comunitario y fortalece también los procesos de toma de decisiones y apoya a la transmisión de este conocimiento tradicional. Sin embargo, es importante destacar que las herramientas de propiedad intelectual, derechos de autor, marcas, patentes, indicaciones y denominaciones de origen, no sustituyen las formas propias de organización, gobernanza y control comunitario. Para ello, la protección de los conocimientos tradicionales debe construirse con las comunidades y para las comunidades. ¿Cómo implementar un mapa de propiedad intelectual comunitario? Una herramienta útil para la gestión estratégica de los conocimientos tradicionales podría ser construir un mapa de propiedad intelectual comunitaria. Se trata de un instrumento que permite clasificar y gestionar los activos intangibles presentes en una comunidad. La propuesta que se presenta contempla 5 etapas. La primera consiste en realizar un diagnóstico participativo para identificar conocimientos, recursos y expresiones culturales relevantes. La segunda etapa corresponde a la identificación y clasificación de estos activos intangibles. Posteriormente, se definen estrategias de protección adecuadas para cada caso, que pueden incluir las herramientas de propiedad intelectual que se han mencionado en esta presentación. La cuarta etapa implica establecer normas comunitarias para regular el acceso, uso y beneficios derivados de los conocimientos tradicionales, como la construcción de protocolos comunitarios. Finalmente, implementar procesos de monitoreo y actualización permanente. A continuación se visualizan ciertos beneficios que podrían derivarse de la implementación de este mapa. Primero, fortalecer la autonomía y el control de las comunidades sobre sus conocimientos. Segundo, promover el respeto cultural y la prevención de la apropiación indebida. Fomentar el uso responsable y la conservación de este patrimonio biocultural y generar condiciones para el desarrollo sostenible y la equidad en la distribución de beneficios. Este mapa no debe entenderse como un documento estático, sino como una herramienta dinámica que refleja la identidad, la memoria y las aspiraciones de cada comunidad. Entonces, ¿cuál es la estrategia más importante para proteger los conocimientos tradicionales? A lo largo de esta presentación, hemos revisado diversas herramientas de propiedad intelectual y de sistemas sui generis de protección. Sin embargo, es importante recordar que ninguna de ellas por sí sola puede proteger todos los conocimientos tradicionales. Los derechos de autor, las marcas colectivas, las indicaciones geográficas, las patentes y los registros comunitarios cumplen funciones diferentes y responden a necesidades específicas. Por ello, la estrategia más efectiva consiste en combinar distintos mecanismos de manera complementaria. La selección de herramientas debe responder a las características del conocimiento, los objetivos de la comunidad y sus sistemas propios de gobernanza. La protección efectiva no depende únicamente de los instrumentos jurídicos disponibles, sino de la capacidad de utilizarlos de manera estratégica y contextualizada. Para finalizar, quisiera agradecer por acompañarme en esta reflexión
sobre la propiedad intelectual y la protección de los conocimientos tradicionales. Quedo atenta a sus comentarios, preguntas e intercambio de experiencias.